Hola a todos, hoy vamos a conocer acerca de lo que es el pensamiento. Bueno, ¿qué es el pensamiento? Se dice que es la facultad, acción y efecto de pensar. Un pensamiento es también una idea o presentación mental sobre algo o alguien. Se entiende también como la capacidad de construir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. Este término también hace referencia a una idea general o conjunto de ideas propias de una persona, grupo de personas, de una obra o discurso. También se utiliza para referirse a un espacio imaginario de la mente donde se crean y almacenan las ideas. Un pensamiento es también un propósito o intención de realizar algo. Hay varios tipos de pensamientos y vamos a conocer algunos. El pensamiento crítico. Es un proceso mental en el que se utilizan diferentes capacidades cognitivas para analizar, desarrollar, elaborar y validar ideas y razonamientos. Supone un modelo de pensamiento elaborado caracterizado por la interiorización de las estructuras propias del pensamiento y utilización de distintos elementos como conocimientos científicos y diversas hipótesis. El pensamiento crítico se diferencia de planteamientos estandarizados o aceptados sin haber sido válidos por el proceso mental de razonamiento. Los pensamientos matemáticos es la capacidad de razonar desde un punto de vista lógico y está limitado al área de las matemáticas. En muchas ocasiones se denomina el pensamiento lógico matemático. Requiere de procesos mentales como la abstracción y la reflexión. El desarrollo de capacidades como la intuición, la observación, el razonamiento lógico y la imaginación favorecen este tipo de pensamientos. Pensamientos convergentes y divergentes. Eh, Son dos tipos de pensamientos o procesos cognitivos productivos. El pensamiento convergente vertical es un tipo de proceso cognitivo y la capacidad de responder a un estímulo o problema dando una respuesta determinada. Este tipo de procesos cognitivos se mueve a una dirección. Se entiende también como un tipo de pensamiento lógico y racional. Se suele identificar con el hemisferio izquierdo del cerebro. El pensamiento divergente o lateral es un tipo de proceso cognitivo y la capacidad de responder a un estímulo o problema dando respuestas en varias direcciones, formando nuevas y múltiples ideas alejadas a los patrones convencionales. Utiliza estrategias creativas y desarrolla criterios de originalidad, creatividad y flexibilidad. Se suele identificar con el hemisferio derecho del cerebro. Pero, ¿cómo funcionan nuestros pensamientos? ¿Cómo pensamos? ¿Pensamos bien? Pensamos con objetividad y realismo, procurando tener un enfoque positivo ante las cosas. Pensamos con profundidad. El pensamiento objetivo y realista, cómo pensamos, hasta dónde, qué punto tenemos buena intención de pensamiento. Somos dueños, si es que lo somos, de nuestros pensamientos. Existe una relación entre distintos niveles de persona, el nivel intelectual, los pensamientos, el efectivo, el estado de ánimos, emociones y el biológico, el estado físico, instintos, funciones fisiológicas. Por poner algunos ejemplos, tantas veces la falta de sueño o el hambre, el nivel físico, produce en nosotros mal humor. Si mejoramos nuestro modo de pensar, pensando con realismo pero en positivo, mejorará también el ánimo, nuestra conducta y nuestras relaciones interpersonales. Pensamientos positivos engendran sentimientos positivos. Pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo eh, parte de las afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluiremos que vivía en Francia y era europeo. Pensamiento inductivo.
Este tipo de pensamientos no parte de las afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Por ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, los avestruces tienen plumas y las garzas también tienen plumas, podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta llamada saurópsidos. Pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí estos fragmentos. Los pensamientos lateral o creativo. En el pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parece ser evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece predeterminada a ser utilizada a un tipo de juguete muy particular, pero es posible transgredir esta idea utilizándola como un soporte para una maceta que cuelga de un porche. Este es uno de los tipos de pensamientos más utilizados en artes y artesanía. Pensamiento suave. Este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y a la tendencia a no evitar las contradicciones. Actualmente es muy característico de las corrientes de pensamientos vinculadas a la filosofía postmoderna o al psicoanálisis. Por ejemplo, puedes ver un ejemplo del estilo de descripción de los conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. Pensamientos duros. El pensamiento duro utiliza conceptos lo más definidos posible y trata de evitar las contradicciones. Es típico del tipo de razonamiento vinculados a la ciencia, en los que va un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a conclusiones totalmente erróneas y por eso puede resultar difícil avanzar a partir de él, dado que requiere de una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para alcanzar un fin.